Egunon, buenos días. Efectivamente, desde el Departamento Turismo, Comercio y Consumo estamos una vez más apoyando el San Sebastián Moda Festival y la acción de compras por Guipúzcoa, que, como bien se ha dicho, busca fomentar el consumo local y promocionar a un subsector, el del comercio, que se ha visto muy afectado por la pandemia. Es verdad que nos encontramos en una situación diferente, en una coyuntura de reactivación económica, tras una fase de resistencia en la que hemos buscado siempre apoyar a ese comercio de proximidad, especialmente a los sectores más afectados, como han sido los del textil y el calzado, que han perdido o llegaron a perder hasta un 14% de sus ventas a comienzos de año. Por ello, en su momento lanzamos unas ayudas para el sector del equipamiento de la persona que ayudaron a más de 2.300 establecimientos por un importe de 10 millones de euros. Ahora, el escenario es diferente. Gracias a la exitosa estrategia de vacunación que ha contribuido a una recuperación paulatina de la economía, al fin de la emergencia sanitaria y de la mayoría de las restricciones. Somos conscientes de que el comercio ha pasado por una situación complicada, que ya partía de un escenario de reconfiguración previo a la pandemia y debe seguir contando con todo nuestro apoyo. Por ello, continuamos adoptando medidas para apoyar su actividad, como el lanzamiento de un segundo bono comercio, el Euskadi Bono Denda, que en la anterior edición canjeó casi 500.000 bonos con un impacto económico de al menos 15 millones de euros. El nuevo Euskadi Bono Denda destinará 4,7 millones de euros a nuevos bonos, que podrán canjearse en dos plazos, desde finales de octubre hasta el 5 de diciembre y desde el 10 de enero al 31 de marzo del 2022. Se basarán en descuentos del 30% con 10 euros descontados por cada 30 euros de compra. La novedad de estos nuevos Euskadi Bono Denda es que se amplía a 5 el número de bonos que se puede canjear por persona y que podrán ser utilizados por menores hasta los 16 años. Además, en este nuevo escenario hemos querido hacer un esfuerzo adicional en la ayuda ordinaria al comercio, adaptándolos a las nuevas necesidades y dotándolas de nuevos recursos para poder ampliar la tipología de comercios. Así, por ejemplo, la ayuda a la modernización de establecimientos, conocida como MEC, hemos aumentado en 2 millones su dotación presupuestaria, hasta los 3,35, porque se trata de un programa que se destina directamente al comercio y que repercute en las necesidades de nuestros comerciantes. Asimismo, en estas ayudas hemos incrementado los destinatarios, con la ampliación de actividades comerciales y la incorporación de servicios relacionados con la actividad comercial urbana. Estos servicios hasta este momento quedaban fuera de las ayudas y acciones llevadas a cabo por la Dirección de Comercio, pero por sus características de pequeño tamaño y fundamentalmente constituidas por autónomos, también quedaban fuera del alcance de otras ayudas promovidas por el Gobierno. Así, de esta manera hemos incorporado a los salones de peluquería e institutos de belleza, lavanderías, tintorerías y servicios similares, servicios fotográficos, servicios de fotocopias, servicios de marcación de establecimientos de reparación de distinta naturaleza. Y hoy presentamos efectivamente esta segunda parte de San Sebastián Moda Festival, que ha incluido también una segunda edición de la iniciativa de Compras por Guipúzcoa, con premios en vales de compra, que son acciones que buscan igualmente incentivar el consumo en el comercio local. Desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo no vamos a dejar de apostar por el comercio local, con iniciativas como las ayudas directas de 10 millones durante la pandemia, el refuerzo de otras ayudas como la modernización de los establecimientos comerciales, que hemos ampliado de 2 a 3,3 millones de euros, o con el nuevo bono comercio, dotado con 4,7 millones de euros para utilizar a partir de noviembre y que ofrecerá descuentos del 30% en compras. Con De Compras con Guipúzcoa, cuyo plazo ha finalizado hace unos días, desde el Departamento de Turismo, Comercio y Consumo hemos querido impulsar un doble objetivo. Por un lado, estimular las compras en los comercios guipuzcoanos, aportando un premio de 2.500 euros sorteado entre los que previamente hayan consumido en el comercio local y que se transformará en vales de compra. Y por otro lado, poner en valor la gran importancia que el comercio local tiene para dar vida a nuestros pueblos y ciudades y para la cohesión urbana y social. Una importancia que parecía estarse olvidando antes de la pandemia, con los retos de la digitalización o con los cambios en los hábitos de consumo. Pero aunque la pandemia ha acelerado estos retos, también nos ha traído una mayor visibilización de la importancia que tiene nuestro comercio en nuestras calles. En resumen, no dejaremos de apoyar a ese comercio de cercanía con políticas institucionales de emprendimiento y competitividad para la consolidación y modernización del sector, que garantice el servicio a la ciudadanía, la calidad de vida y la cohesión social de nuestro modelo urbano. Porque somos conscientes del esfuerzo diario que realizáis, innovándoos, formándoos, buscando la calidad y la cercanía con vuestros clientes.
más en unos momentos tan complicados como los que nos ha traído la pandemia, pero también con los retos que teníamos previo a ella. Por nuestra parte, muchas gracias y seguir haciendo este gran trabajo todas las instituciones, y siempre vais a contar con el apoyo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo para estas iniciativas. Muchas gracias.